través de esta actividad, nosotros vamos a tratar de comprender cómo la memoria está en movimiento. No es algo solo fijo en un pasado, sino que incluye un cierto vínculo con el presente de las poblaciones que interactúan en los territorios. Incluye una dimensión de plasticidad que amplía su campo de acción y articula las diversas relaciones que entretejen los pueblos con el territorio. Así, por ejemplo, los centros del territorio como lo son las hondonadas, las cascadas, las lagunas, los arcos, los cerros, los ríos, las montañas, los árboles, pueden asumirse como centros de memoria, puesto que allí está la vida en relación. Son centros de vida y por eso también son concebidos por las comunidades como fuentes de memoria, donde la memoria está viva, se experimenta y se reactualiza a través de las relaciones cotidianas que entablan estas poblaciones. Así es importante hablar de los lugares de memoria. Un lugar, un personaje o un hecho constituido como lugar de memoria implica a la vez la realidad histórica, pero también el conjunto de discursos imaginarios, significaciones, símbolos que entretejen simbólicamente este lugar de memoria colectiva. Como se lo ha tratado de ver a través de diferentes contextos socioculturales y como se lo tratará de observar en el contexto amazónico en este ejercicio, es necesario reconocer y acoger como parte de la historia de la sociedad colombiana diferentes lugares de memoria vitales para las comunidades. Así, en diferentes rincones al sur del país hay lugares de memoria fundamentales para las poblaciones que interactúan entre estos territorios y que no pueden pasar desapercibidos. Y en relación con tales lugares se articulan los lazos comunitarios, así como el devenir en el tiempo y en el espacio de las poblaciones. En este relato que aquí podremos observar, se cruzan realidades históricas que hacen parte de la historia política de Colombia, así como también diferentes memorias míticas que hacen parte de la comunidad muinane en el piedemonte amazónico. Es así como diferentes personajes y tramas narrativas poco a poco nos irán ilustrando al respecto de las cosmovisiones, las prácticas sociales y la importancia que asume la memoria mítica en el cotidiano y en las dinámicas sociales de estas poblaciones. Y por eso es fundamental tratar de comprenderlas y así de alguna manera resolver los dos puntos, las dos preguntas que se encuentran al final del relato que se ha titulado Boca de Maguaré. Boca de Maguaré es un relato que le fue contado al profesor Fernando Urbina de la Universidad Nacional de Colombia por parte del sabedor de la comunidad muinane, José García, quien trata en este relato de contar la historia de vida del abuelo Quimabaijí. Una de las cuestiones que nos muestra este relato es que la preocupación fundamental de las comunidades indígenas tiene que ver con el manejo de las relaciones con el mundo, el uso correcto, responsable de los entornos de vida,
de las naturalezas, tanto más cuanto más frágiles son. Es fundamental mantener las relaciones con las diversas naturalezas. Y los saberes que en este caso, en este relato, manifiesta la comunidad Muinane mediante los personajes y tramas que en este relato se muestran, indican esa necesidad que existe entre esta comunidad de fortalecer esos lazos con la vida, con las plantas, los animales, los diversos lugares de la selva donde habita la memoria de esta comunidad. Este relato también que aquí presentamos se enmarca, como se mencionaba, dentro de una realidad histórica concreta, que tiene que ver con la experiencia traumática vivida por distintas comunidades indígenas en la Amazonía a causa del choque cultural que se dio en la modernidad con procesos como el extractivismo. En la Amazonía, aproximadamente desde mediados del siglo XIX y hasta el siglo XX, se dio un proceso de extracción del caucho. Y esta fue una actividad que se llevó a cabo de una forma bastante intensa y agresiva, que va a traer consecuencias para las poblaciones que fueron sometidas, muchas a procesos de esclavismo, de tortura, y muchas de ellas fueron reducidas, diezmadas e incluso fueron desplazadas a distintos lugares diferentes a la geografía colombiana. Estos acontecimientos que nos narra este relato ocurrieron poco antes de la guerra que se daría entre Colombia y Perú, y que se da desatada por la invasión de las empresas caucheras peruanas a la cabeza de la Casa Arana en territorio colombiano. Es de suma importancia este relato para comprender la forma como se relacionan con la historia, con la memoria, con el mito entre estas poblaciones, pero al mismo tiempo es interesante en este relato observar cómo nos deja un aprendizaje al respecto de la riqueza, no solamente en términos de biodiversidad que implica la Amazonía, sino también en términos de memorias vivas que es importante reconocer y acoger, y en estos relatos también de cierta manera se llama la atención a los peligros que amenazan estos contextos. Actualmente, la voracidad de las empresas extractivistas no puede pasar desapercibido y es algo que también genera impactos en la historia política de nuestro país, así como lo veremos más adelante. De cierta manera, la defensa efectiva de las grandes selvas de Colombia implica conocer, reconocer y acoger estos relatos y la memoria viva que estos comprenden. Y es importante entonces tratar de comprenderlos y abordarlos asimismo desde los contextos en los cuales cada quien vive y se relaciona. Muchas gracias.